Se corre el telón. Todo lo que querías saber sobre el cine, solo para ti. Mi hermana dice que hay un local cerca de su casa, donde podemos poner una fonda, o un restaurante, como les dicen allá. Sigues con eso. Ya lo habíamos hablado. Su marido dice que es una buena oportunidad. A mí el cine me gustó desde muy niño. De hecho, en Nadie Sabrá Nunca queda un poco ahí la historia de los orígenes de mi fascinación por el cine, que además lo vi por primera vez a través de la televisión. Estudié comunicaciones y cuando terminé la carrera decidí como especializarme en algo, porque la carrera de comunicaciones no es algo muy específico, y empecé a estudiar fotografía fija. Hice exposiciones, me gané becas, premios, la famosa beca del FONCA, en aquel entonces Jóvenes Creadores, me la gané por fotografía. Y ahí conocí a Roberto Fiesco, junto con Julián Hernández. Ellos me invitaron a ser el fotógrafo de fijas de sus cortos y de sus obras de teatro. Y de esa manera me incorporé, digamos, al cine. Yo observaba a todo el mundo y una de las cosas que más me llamaba la atención eran el departamento de arte, cómo decoraban y cómo movían cosas y cómo acomodaban todo. Como director de arte hice 3 de los largometrajes de Julián Hernández. También hice una película muy comercial, pero que no nos quedó tan mal, que se llama A la Mala. Pero yo tenía la cosquillita esta de escribir para cine y de dirigir. Tengo que hacerlo. Nadie va a llegar y me va a decir, oye, quiero que dirijas una película o quiero que escribas. Porque además ni siquiera nadie lo sabía, ¿no? Y así también, otra vez como siempre lo he hecho un poco, me lancé como el Borras. Decido empezar a escribir un corto. Hay un concurso de guiones que convoca el Festival Mix. Le va muy bien al corto en los festivales, lo invitan al extranjero, está así como en Morelia, va a Europa, le va muy bien. ¡Bernardo! ¡Bernardo! A mí también me gusta tú. Y en el 2010 decido, con los pocos conocimientos que tenía sobre guionismo, hago una historia ahí como Dios me da a entender, básicamente. Lo meto al concurso cuyo premio es un taller, o era un taller que dirigía Vicente Leñero. Y ese es mi primer gran enfrentamiento con guionistas de verdad. Periodista, dramaturgo y novelista mexicano, Vicente Leñero define una etapa vital en la dramaturgia nacional. Gracias a su excepcional trabajo y lo provocativo de su discurso, mereció múltiples galardones a lo largo de su trayectoria. Leñero mantuvo siempre una fina narración y una profundidad reflexiva gracias a estas características. En 1973 publica Los Albañiles, obra literaria con la que marca el comienzo de una nueva etapa en las letras mexicanas. En el año 2002 realizó el guión de la película El crimen del padre Amaro, cuya proyección fílmica será vital para el resurgimiento del cine mexicano. Me acusó de ser muy sensual, padre. Es pecado. Si el celibato se volviera opcional, se evitarían muchos problemas en la iglesia, ¿no cree usted, padre Benito? Y ahí empieza, como digamos, la carrera de Nadie Sabrá Nunca, que tuvo su carrera previa. De ahí nos fuimos a un taller de guionismo y producción a Cuba. Empezamos como desde el inicio a meterlo a apoyo a desarrollo de proyectos. Nos están consiguiendo un local. Si le echamos ganas, luego podemos venir por ustedes.
Yo que voy a querer ir a dar lástimas a otro lado. Allá están sus hijas. Usted todavía les puede hacer falta. Aquí no hay trabajo. Y ya ve cómo les peleaba a mi papá. ¿A qué se quedaban? Bonito trabajo de sirvientas. El rodaje inició fue a principios del 2017, con el apoyo del EFICINE, con el apoyo del Fidecine y el previo de apoyo a desarrollo. Y con ese dinero pudimos producir la película. Todo el mundo ganó un sueldo, no es muy grande, pero nadie fue gratis, digamos. En todos estos años de aprendizaje, lo que me quedaba muy claro es que para que un rodaje funcionara, tendría que estar perfectamente planeado. ¿Se han notado toda su tarea? Ya saben que si no la traen mañana, no van a poder entrar a la clase, ¿sí? ¿Qué pasó, Braulio? Tras la pista del cine de época, aquí, en Contraplanos. Nadie sabrá jamás cómo sucedió el milagro en pantalla. ¿Cómo te atreves siquiera a preguntar? ¡Estas viejas! Bueno, tú hasta lo que no comes te hace daño. ¿Y tú por qué no te das paventera presumiendo que nos vamos a ir para México? ¿Qué voy a andar presumiendo? Si tú te niegas a escuchar cualquier cosa que tiene que ver con eso. No podemos dejar todo así nomás. ¿Qué no entiendes? Planeamos la fecha de rodaje un año antes. Un año antes les avisamos a los colaboradores, actores con los que íbamos a trabajar, las fechas así de el rodaje empieza a tal día y termina a tal día. Eso lo cumplimos a rajatabla. Y bueno, el elenco fue una cosa muy complicada y al final hasta milagrosa. Yo tenía como protagonista a una actriz que 3 semanas antes de iniciar el rodaje, o sea, ya en la pre, nos dijo que no podía. Otro actor que también había hecho con nosotros ese video, que por cierto ahí está, alguna vez lo enseñaremos, que además quedó, ahora que lo veo, digo, ay, no estaba tan mal, así hubiera hecho toda la película. Este otro actor también nos dijo que no le interesaba. Recuerdo textualmente sus palabras eran: en este momento no quiero hacer películas de arte. Total de que todo se acomodó y de esa forma quedó el elenco que al final quedó. Creo que uno de los mayores logros de la película, tener como esta combinación de varias generaciones de actores como muy importantes, como Adriana Paz, como Jorge A. Jiménez, que ahora ya es tan famoso con la serie de Colosio. ¿Y cómo se los vamos a librar así nomás? Pues, ¿qué clase de madre eres? Luego tenemos a esta generación como intermedia, que es la de Arcelia Ramírez, que también fue un gran logro tenerla. ¿Es verdad lo que anda diciendo tu mujercita? ¿Que se van a ir para México? Y luego está la generación de los monstruos, que son Ofelia Medina, Manuel Ojeda, Silvia Pasquel. Al que veo muy mal es a mi papá. La hora que ese ya está en la cantina. Mejor. Así da menos lata. ¿Alguna vez estuvo enamorada de mi papá? Qué va, hombre. Si cuando me fui con él, apenas si lo conocía. Creo que lo había visto 2 o 3 veces antes. Así que tú dirás. Alto desempeño histriónico bajo la batuta de Jesús Torres. Todo un gran añejo. Las luces se apagan, todos se callan. Y entonces, una luz muy fuerte pega en la pared blanca.
empieza en grandote, como si uno estuviera ahí mismo, dentro de la película. ¿Eh? Solo hubo un llamado, que era además un llamado nocturno, donde estaban todos los viejos, los jóvenes y los no tan jóvenes, estaban todos los actores. Y era la segunda, creo que era la segunda semana de rodaje, y yo estaba aterrado, así aterrado de tenerlos a todos juntos, y al final el llamado incluso terminó antes de lo esperado, y al final todos quedaron muy, muy felices. Tú tuviste la culpa. Cordero de Dios que quitas Cordero de Dios que quitas y borra los pecados del mundo. Creo que yo me eduqué como muchos de mi generación viendo las películas de Pedro Infante los sábados en la noche. Ícono de la cinematografía nacional en su época dorada y máximo cantante de la música ranchera, Pedro Infante Cruz es un referente inequívoco del siglo XX. Su primera participación en un largometraje fue en 1943. De inmediato, la simpatía, físico y personalidad del actor lo catapultaron al éxito inmediato, gracias a sus personajes de picaresca varonil y mujeriega, más un toque de valor y nobleza, lo encumbraron como símbolo de la masculinidad nacional. Te quiero así, 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 porque el amor es ciego. Entre otros galardones, recibió el Ariel por Mejor Actuación Masculina en Drama, el Oso de Plata de Berlín y el tan afamado Globo de Oro. Estos últimos como reconocimiento tras su muerte por su interpretación en Tizoc. Te quiero más que a mis ojos. Piloto aficionado, dejará el mundo de la actuación tras un trágico accidente. Pero quiero más a mis ojos, pero quiero más a mis ojos, porque mis ojos te vieron. Mis primeros 8 años los viví en un pueblo llamado Soquisoquipan, Hidalgo, de donde es toda mi familia. Yo escribí esta historia casi para esos lugares. Y eso fue una gran ventaja porque pues tenía familiares, amigos, el pueblo entero muy entusiasmado, ayudando. Les dimos además empleo a mucha gente. Entonces, al final hasta nos extrañan. Duró 6 semanas, te digo, el rodaje completo. Lo cumplimos las fechas perfectas. Incluso tuvimos algunos retrasos por el clima. ¿Qué habrá más allá de esos cerros? Más cerros y montes. Y luego el desierto. La postproducción duró menos de lo que habíamos contemplado. Nos tardamos como 8 o 10 meses. Después de que terminas tu película, entras a un mundo absolutamente complicado y misterioso, que es uno, el mundo de los festivales, y el otro, el mundo de la distribución, que parece que deberían de correr a la par, pero tampoco ocurre así. Y en México es una cosa como muy complicada. En teoría, una distribuidora debería de hacerte un plan de festivales, pero aquí no ocurrió. La metimos a muchos festivales, la aceptaron para empezar en Guadalajara. El
el Festival Internacional de Cine de Guadalajara ocupa un sitio preponderante entre los eventos cinematográficos más importantes de América Latina. Nació como muestra de cine en 1986 y fue hasta el 2001 que cambió su título a Festival, con gran relevancia para la promoción y difusión del cine en español. Entre sus actividades importantes están las proyecciones cinematográficas, homenajes a grandes personalidades, talleres y clases. En particular, los jóvenes creadores tienen la oportunidad de vivir experiencias con las grandes personalidades de la cinematografía mundial. En los últimos años, películas mexicanas como Sueño en otro idioma, Los inadaptados, Tiempo compartido y Quebranto han sido galardonadas por este festival. Vuelta para acá. Y ahí cae. Ahí caigo. Cuando la película la ve el público queda muy tocado de muchas formas. Luego tuvo la suerte de caer en esta discusión sobre el feminismo y sobre el machismo y sobre este empoderamiento de la mujer y no sé qué, temas que la película aborda. Entonces eso ha ayudado mucho a que la gente conecte con la historia. ¿Por qué aceptamos todo así nomás? Sin chistar. Pues porque es más fácil seguir con lo que ya conocemos. Con lo que hemos visto toda la vida. Y ahí vamos, solitas. Como reces al matadero. Nadie sabrá nunca. Maestría histriónica a la medida del cine clásico de México. Sigue en Contraplanos. Con el buqué del cine añejo de México. Transcurre la década de los años 70. Lucía y su familia viven en un humilde pueblo al interior de la República. Inmersa en conflictos maritales y en una situación desesperada, la protagonista fincará sus esperanzas en un forastero que dará un giro a su vida. Los mejores, creo, comentarios a propósito de la película me los han dado en el extranjero. Estuvimos en un festival en Canadá, específicamente de Vancouver, donde la película convivía con lo mejor de ese año, o sea, del año pasado, en los festivales más importantes del mundo. O sea, estábamos con muchas películas que habían estado en la sección oficial de Cannes, estábamos con películas que posteriormente fueron nominadas al Oscar, con todas las latinoamericanas importantes, con una película y un director que yo admiro profundamente, que es Nuri Bilge Ceylan, con su más reciente trabajo, que es El Peral Silvestre. Este director turco, que comenzó su carrera en 1997, es considerado una de las voces más influyentes en la cinematografía contemporánea. Su cine va en busca de las maravillas cotidianas que, a pesar de caer en lo rutinario, desarrollan sus más íntimas obsesiones. Con filmes que se relacionan entre sí y con temas que dominan la tensión y el cambio constante, cada pieza de la filmografía del turco lo apuntala como uno de los mejores directores de los últimos tiempos. Cintas como Lejano, Tres monos y Érase una vez en Anatolia le han otorgado galardones internacionales y reconocimientos en los festivales más importantes del mundo. Su amor por la fotografía se traduce en un lenguaje cinematográfico particular, con cambios de color, diálogos más cortos y protagonismo de la naturaleza. Yaptığının cezasını çekiyor. Çocuklarsa büyüklerin günahı. Está ese mundo de los festivales, de los premios y los reconocimientos, que al final uno no, al menos yo personalmente, no trabajas para eso.
aunque es un lenguaje más clásico que arriesgado, estaba de alguna manera arriesgándome a ser más clásico que contemporáneo. Quienes más nos apoyaron porque estaban muy, muy entusiasmados con la película fueron los actores. Qué bonito canta esta Lucha Villa, ¿verdad? Yo la conocí. Una vez, mi hijo me llevó a verla a la Arena México. Me acuerdo. Yo le llamo ahora es el nuevo boca a boca, las redes, que ayudan muchísimo a que la gente vaya a la sala y vea la película. Pues es una gran arma, definitivamente, de la cual el cine, sobre todo este tipo de cine que no tenemos los aparatos publicitarios de las majors, a la cual tenemos que acudir, fomentar y agradecer, sobre todo, es, creo, nuestra única arma. Fue bien temprano, en la misa de las 6. No hubo ni fiesta, ni vestido blanco, ni nada de estas cosas. Ni siquiera mi mamá estuvo. Estoy un poco en la metodología de Almodóvar, su proceso de trabajo, que es en su computadora tiene diferentes carpetas con diferentes historias y a cada carpeta la va llenando de cosas y la que en algún momento le entusiasme más o esté más llena de datos, esa es la que hace. Director de cine, productor, guionista, actor y cantante, el español Pedro Almodóvar causó controversia desde sus primeros filmes. Lenguaje irreverente, color, ironía y provocación son factores distintivos de su estética. El cine de Almodóvar recorrió de lo experimental a lo social. Actualmente mantiene un discurso introspectivo que se refleja en su más reciente película, Dolor y Gloria. Será en 1988, con Mujeres al borde de un ataque de nervios, cuando Almodóvar alcanza la internacionalización. Su primer Oscar llega en 1999 con la cinta Todo sobre mi madre, considerada la mejor película en lengua extranjera de ese mismo año. Desde entonces, todas sus películas cuentan con galardones y reconocimientos, ya sea por el tema, el elenco, o simple y sencillamente por la controversia que el director genera a su alrededor. Que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Tengo por ahí cuando menos 3 historias que estoy como trabajando. Hay una que ahorita me está entusiasmando mucho más. Ojalá y que sea esa la próxima película. Por otro lado, sigo abierto a hacer arte en cualquier otro proyecto. De hecho, por ahí tenemos una película que está en postproducción, la cual que fue posterior a yo haber dirigido Nadie sabrá nunca. Hice el arte de esa película que se llama Malibu. Jesús Torres, tras la apuesta del mejor cine destilado en México. Contraplanos, movimiento en fuga del séptimo arte.